Es hora de hacer balance, quiénes han sido los ganadores, los perdedores del primer trimestre, las estrellas y los estrellados. Creo que todos tenemos más o menos esas cosas claras. El primer trimestre del año ha sido un trimestre tremendamente complicado para los inversores de renta variable. Pintaba muchísimo peor de lo que finalmente ha sido, pero ha sido muchísimo más dañino, muchísimo más pernicioso para los inversores de bonos, los inversores en renta fija, que ahí es donde se sitúan la mayoría también de los inversores más conservadores. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Guillermo Santos de iCapital y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, ha habido mucho dolor, Fernando, en los mercados de renta fija este primer trimestre. Claro, hay muchos inversores con sus fondos de renta fija o fondos más conservadores que tienen menuda brecha, ¿eh? Menuda brecha. Sí, hace mucho daño porque es verdad que muchos inversores no se esperan ver rentabilidades negativas de este calibre para los fondos de renta fija. Es verdad que depende también de la duración de cada fondo, es decir, los de corto plazo pues han sufrido menos que los de largo plazo, es decir, con los que tienen duraciones altas, pero claro, estamos hablando ahí de pérdidas a nivel de categorías para, digamos, yo diría que la categoría mayoritaria de renta fija euro, pues en torno al 5%, ¿no? Que en muchos casos pues significa perder más con la renta fija que con la renta variable, porque a nivel de, por ejemplo, de renta variable, si cogemos como referencia pues la categoría de renta variable global, pues ahí tenemos pérdidas pues también en el entorno del 5%, pero de alguna forma pues uno está más preparado para asumir pérdidas del 5% en renta variable que no del 5% en renta fija, claramente. Guillermo. Pues mira, el primer trimestre del año ha pasado de una manera muy distinta a cómo comenzó el año y cambiando radicalmente la visión de la mayoría de analistas. El mercado de acciones chino, los mercados que hay varios de acciones chinas, eran de los favoritos y es el que ha tenido el peor comportamiento en el primer trimestre de 2022. Europa tenía mejor pinta por valoración que Estados Unidos y ha tenido peor comportamiento que Estados Unidos. Europa ha caído un 10 aprox y Estados Unidos la mitad. Y los bonos, como comenta Fernando, pues ha sido absolutamente desolador, porque cualquier tipo de renta fija ha caído a sí mismo debido al desplazamiento de la curva de tipos en la eurozona y todavía con más intensidad en Estados Unidos. Desde los soberanos, pasando por el crédito de calidad y, por supuesto, el high yield y especialmente el high yield asiático, que probablemente sea ahora una buena oportunidad de entrada. En definitiva, un primer trimestre muy complicado, sí. ¿Puede complicarse más en el segundo? Pues vamos a ver, porque como estamos permanentemente dependiendo del conflicto armado y del dato de inflación, pues no lo sabemos. Ayer por lo menos el BCE recordó lo que a los inversores y analistas nos gusta oír, que van a hacer la típica frase a lo Draghi, ¿no? Que van a hacer todo lo posible, sea para un lado, sea para el otro, sea porque vamos hacia una recesión en Europa o sea porque hay que frenar la inflación y no acabamos en un entorno recesivo. Vamos a ver, pero primer trimestre malo, segundo trimestre como mínimo, con oportunidades de inversión, entre otras la parte de la citada en bonos americanos, que a mí personalmente me parece ahora mismo un muy buen momento de entrar, soberanos. Quizás, Fernando, quizás para entrar un poquito más en detalle, porque ha habido matices, ¿no? Dentro de, digamos, de este mal trimestre. Por ejemplo, si cogemos por regiones, pues evidentemente Europa lo ha hecho mucho peor que Estados Unidos. Yo creo que ahí pues no hay grandes sorpresas. Y luego también algo que merece la pena mencionar es el mejor comportamiento del value que del growth, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, donde es verdad que en general la renta variable pues lo ha hecho mal, con pérdidas pues en Europa pues
prácticamente del 10%, pero si miramos Estados Unidos, la diferencia entre el value y el growth ha sido francamente importante, ¿no? Incluso en el value hemos tenido ganancias en el trimestre del entorno del 3%, estoy hablando de medias de categoría, no de índices, y para el growth pérdidas del 9%, o sea que hemos tenido ahí una diferencia entre el value y el growth en Estados Unidos del 12%, que es mucho, ¿no? Y eso pues nos sirve para recordar que diversificar por estilos de inversión, sobre todo cuando veníamos de carteras muy enfocadas hacia valores de crecimiento, pues el que ha podido ahí diversificar hacia compañías de valor, pues lo ha agradecido este trimestre. En los últimos 15 días sí que ha vuelto, estamos viendo de nuevo un resurgimiento de nuevo del growth. Se han acortado esas distancias entre el value y el growth, ¿eh? La verdad es que está complicado en el sentido porque sí, hay inversores que un poco fían sus expectativas y sus inversiones, por ejemplo, a la subida de tipos de interés, pero al mismo tiempo también son inversores que están comprando bancos y están comprando grandes tecnológicas en Estados Unidos al mismo tiempo, ¿eh? Sí, hombre, de alguna forma tiene sentido, ¿no? El diversificar por sectores. A mí me gusta más diversificar por sectores que por regiones, porque muchas veces las diferencias de rentabilidad entre sectores son pues más marcadas que las diferencias de rentabilidad entre regiones. Y de alguna forma es verdad que el tema, digamos, del sector financiero, la lógica está en que pues van a subir los tipos de interés y eso en principio beneficia al sector financiero, pero yo siempre digo que, ojo, el sector financiero pues se beneficia cuando el diferencial entre los tipos a largo y los tipos a corto pues es importante, ¿no? Porque es ahí donde tiene su negocio, pero lo que estamos viendo con ese aplanamiento de la curva de tipos, especialmente en Estados Unidos, no sé si favorece demasiado al sector financiero, porque ahí, como dicen los estudiosos, una inversión de la curva podría significar una recesión y las recesiones no cuadran bien con el sector financiero. Es un sector que se ve muy afectado por las recesiones. Pero bueno, habrá que ver primero si tenemos una inversión de la curva sostenida y si luego tenemos una recesión importante. Son dudas que ahí rondan en la mente de muchos inversores. Guillermo, que antes te deja con la palabra en la boca. No, simplemente por no insistir en temas el tema del growth, value y demás, a mí me parece especialmente relevante que las valoraciones de buena parte sobre todo las que ganan dinero, de compañías tecnológicas americanas ahora mismo son bastante atractivas. ¿Qué sucede? Que el entorno no es el idóneo porque caminamos hacia una recesión o no, no se sabe. El movimiento de tipos tampoco lo es. Pero no olvidemos que las compañías que realmente vertebran el crecimiento son tecnología en distintos, vamos a decir, subsectores. Y si se pone a tiro desde el punto de vista de valoración, para mí sí es una buena oportunidad también de entrada con la debida visión de plazo, que duda cabe. Sí. Perdona, Fernando, estoy de acuerdo con Guillermo y yo creo que es importante recordar, porque yo veo ahora mismo que hay muchos inversores que están abandonando totalmente los fondos de crecimiento y bueno, hay que recordar que efectivamente pues los tipos van a subir, pero a lo mejor el mercado está previendo más subidas de tipos de interés de las que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal van a poner en práctica, ¿no? Porque claro, una cosa es la hoja de ruta y luego pues lo que pasa en la realidad. Y yo creo que si al final tenemos menos subidas de tipos de interés, no tanto en números, sino en realmente subidas de los tipos de interés menos de lo que espera el mercado, pues eso podría beneficiar a las empresas tecnológicas y, como dice Guillermo, especialmente pues las que presentan beneficios importantes, ¿no? Donde ahí coincido también que las valoraciones se han ajustado muchísimo y pues hay buenas oportunidades ahora mismo. La renta variable, la tecnología, el Nasdaq descuentan de momento un aterrizaje suave de la economía norteamericana.
No es lo mismo que están reflejando el mercado de bonos, pero bueno, ya es algo que también hemos debatido a lo largo de todas estas semanas. Estamos viendo también, las gestoras aceleran la venta de fondos conservadores. No sé exactamente qué es lo que tienen por dentro. Claro, ahora el mantra un poco que están escuchando los inversores, hay que tener más precaución, hay que reducir el nivel de riesgo, hay que ser más conservadores. Claro, ese tipo de productos o fondos más conservadores no sé muy bien cómo están diseñados o fabricados, Fernando, porque si seguimos metiendo ahí todo el tema de la deuda, esos fondos van a tener que seguir palmando. Claro, a ver, un fondo, digamos, mixto conservador, pues básicamente tiene pues mucha renta fija. Tiene, yo creo, en torno a una media pongamos, del 20-25% en renta variable, pero el resto es renta fija y generalmente, pues renta fija, yo diría, diversificada, ¿no? Entre pública y corporativa. Y claro, si siguen subiendo los tipos de interés, pues eso les va a afectar, ¿no? Y por eso la rentabilidad de los fondos mixtos, tanto si miramos los conservadores como los moderados como los agresivos, pues han sufrido mucho en este trimestre con caídas del 5%. Hombre, un inversor en un fondo mixto, agresivo o moderado, perder un 5%, yo creo que pues entra dentro de lo posible, pero claro, para los inversores en mixtos conservadores, ahí pues puede haber sorpresas y ahí pues es difícil, ¿no? Porque claro, pueden reorientar su cartera, pero ¿hacia dónde van? Es que tienen pocas opciones los inversores conservadores, salvo, pues evidentemente, pues destinar una parte a la liquidez, pero ahí tendrán el problema de cuándo vuelvo a reincorporarme al mercado, y eso pues es una cuestión también difícil y que genera también grandes errores en los inversores, ¿no? Porque si ya es difícil, digamos, adivinar o prever cuál es el mejor momento para salir de un activo, pues ahí pues se junta la dificultad de saber cuándo volver a entrar en el mercado. Es complicado para el inversor conservador. Yo siempre considero que mantener una disciplina de inversión es lo más importante, y cambiar, digamos, de un nivel de riesgo a otro, pues muchas veces genera confusión y errores. Lo cierto es que los inversores conservadores están perdiendo más que los inversores moderados, los moderados más que los arriesgados, y todavía no hemos hablado de los ultraconservadores, que son los que tienen su dinerito metido en los depósitos. Claro, con una inflación al 10%, pues en un año han perdido un 10% de sus ahorros, del valor de sus ahorros, Guillermo. Bueno, es que un inversor ultraconservador, a mi juicio, no es un inversor, es un ahorrador. Y debería comprar letras del Tesoro, que es lo mejor que hay para el ultraconservador. ¿Qué pasa? ¿Que dan interés negativo? Sí, pues no las compre usted, quédese en liquidez. Que además la liquidez, yo, ¿sabéis? Lo digo con frecuencia, es el mejor hedge. Es gratis y nunca cae. Entonces, Guillermo, es que no es gratis. Ahora mismo la liquidez no es gratis. No es gratis, Guillermo. No es gratis. Bueno, hay entidades que te cobran por tener liquidez si tienes mucha. Yo, entre otras cosas, dentro de mi labor de asesor en iCapital, una de las cosas que más hago es negociar con las entidades el que no cobren a nuestros clientes, no les penalicen por tener cash a la vista. Quiero decir que ahí cada entidad pues opta. El Euribor está subiendo, no olvidemos, y el Euribor año bastante. Y empezó el año en menos 0,4 y ya en territorio positivo en nada. Entonces, bueno, es que de verdad el inversor ultraconservador, que repito es un ahorrador, no debe cometer ahora mismo ningún tipo de precipitación en incorporarse a productos financieros que sobre todo grandes bancas, las grandes distribuidoras ofrecen en momentos, además ahora que están subiendo los tipos, pues enseguida se empiezan las máquinas de creación de producto a funcionar para colocárselo, entre otros, a esos ultraconservadores. Por favor, no se lo recomiendo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque los tipos van a subir bastante más, y cuando suban más, si todo va normal en la eurozona, veremos que hay una oportunidad. E incluso el ultraconservador de la YPF, de la imposición a plazo fijo, probablemente este año no, seguro, pero quizá a finales del año que viene, del 23, tenga una oportunidad
de volver a hacer una imposición a plazo fijo, que como sabemos es una sensación muy placentera, salvo que el banco quiebre, y los bancos españoles son muy solventes. Recuerde, Un pequeño no apunte, Fernando. No hay que meter más de 100.000 euros en ningún depósito, todo bien dividido. Dime, Fernando. Bien dividido. Sí, un pequeño apunte. Es verdad, estoy de acuerdo contigo, Fernando, que el que tenga su dinero pues en liquidez o en un depósito, pues en realidad está perdiendo un 10% por la inflación, pero el que tiene, digamos, inversiones en renta variable también sufre la inflación. Es decir, el que ha perdido un 10% porque ha invertido en renta variable europea no ha perdido un 10%. En términos reales ha perdido un 20%. Quiero decir que la inflación afecta a todo el mundo, a los inversores y al ahorrador también, evidentemente. O sea, que es un impuesto que afecta a todo el mundo. Luego, claro que ese 10% asusta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que si miramos de cara al futuro, es poco probable que la inflación se mantenga pues en niveles de 2 dígitos, por lo menos en España y en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que en algún momento ya estamos viendo que las materias primas pues están de alguna forma o el precio de las materias primas se está desacelerando, y eso en algún momento va a actuar de forma positiva sobre la inflación. Es muy difícil que la inflación se mantenga en niveles muy altos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un efecto un poco pues autocorrectivo. Por ejemplo, si pensamos en los precios del petróleo, que están pues por encima de $100 el barril, si se mantuvieran mucho tiempo por encima de $100 el barril, ¿qué pasaría? Que eso afectaría a la demanda, y si afecta a la demanda, pues afecta también a los precios de las materias primas, ¿no? Entonces quiero decir que ahí hay un efecto autocorrectivo que en realidad también beneficia pues a los niveles de inflación que vamos a ver en el futuro. Por ahí es por donde está viniendo el ajuste recientemente del precio del petróleo, por el lado de la demanda, sin ir más lejos. China, ¿no? Con todos los confinamientos por toda esta nueva oleada de COVID-19, pues ha tenido que reducir su dependencia energética. Ya veremos esa mayor desaceleración también en el resto del mundo, pues se está traduciendo también en menores pedidos. Oye, os quería preguntar por otra de las cuestiones así con mucho peso de lo que se está hablando estos días, con todo el tema del rublo, el yuan, el dólar, el euro. El FMI creo que fue ayer quien dijo que bueno, las sanciones a Rusia estaban haciendo perder al dólar la hegemonía mundial. ¿Pensáis que eso lo llegaremos a ver en algún siglo? No, yo creo que no. Una cosa es la hegemonía del dólar, que eso va a continuar sin herir en principio, y otra cosa es que alguna divisa vaya ganando fuerza, como es el caso del yuan, del renminbi, cosa que a los chinos pues les encanta y lo llevan intentando hace años, y la verdad poco a poco sí que consiguen que sea una divisa, no de referencia, pero sí tenida en cuenta en los mercados internacionales. El euro, teniendo en cuenta que la Unión Europea es una unión mercantil y muy poco financiera, y por supuesto no política, a los hechos me remito, conflicto Rusia-Ucrania, el euro nunca va a ser, va a superar al dólar como divisa de referencia mundial. El renminbi irá más, y por supuesto el yen ahí está, y es normalmente estos últimos años bastante estable. Entonces, mientras las materias primas se coticen en dólares, el dólar seguirá siendo la divisa mundial por excelencia. ¿Eso tiene pinta de cambiar? No lo creo. De hecho, una de las cosas que intentó China hace ya unos cuantos años fue que el petróleo, no me acuerdo, me imagino que el West Texas se cotizara en renminbis. Y como vemos, también por los hechos tuvo bastante poco éxito y sigue así. Y atención, los principales mercados de renta fija mundiales están en dólares. Si bien ya el segundo, vamos a decir, escalafón lo ocupan bonos en renminbis. Sí, coincido con Guillermo. Yo creo que vamos a tener dólar para rato, pero es verdad que, digamos, la voluntad de desdolarizar la economía por parte de China es evidente, pero no es fácil. Hay que recordar que
bueno, China quiere de alguna forma transformar su economía convirtiéndola o dando más peso a lo que es el consumo interno respecto a las exportaciones, pero sigue dependiendo mucho de las exportaciones, ¿no? Entonces, imagínate que de aquí a 2 meses, pues el renminbi o el yuan pues tiene más importancia que el dólar. Hombre, pues eso significa pues que su comercio internacional pues se vería francamente dañado, ¿no? Y luego, aunque es verdad que hay esa tendencia a desdolarizar la economía por parte de China, pues ahora mismo todo lo que es deuda de compañías fuera de Estados Unidos se hace en gran medida en dólares, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma sí hay una tendencia, pero que a muy corto plazo, o a corto plazo o a medio plazo vamos a seguir bajo la tutela del dólar. Yo creo que eso es impepinable. De hecho, si miramos qué es lo que ha hecho el dólar respecto a las principales divisas en lo que llevamos de año, pues el dólar se ha revalorizado respecto al euro en torno a un 2% y está más o menos estable con el yuan, o sea que ahí tampoco vemos cambio significativo en las cotizaciones de las divisas. La guerra de las divisas es un fenómeno que no es evidentemente nada nuevo, esto es prácticamente tan viejo como la historia. De ahí están también siempre los bancos centrales tratando de no fortalecer en exceso sus divisas para hacerlas más competitivas y hacer eso, que su comercio y el consumo sean, pues eso, los principales motores del crecimiento. Bueno, Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, Guillermo Santos de iCapital, gracias por vuestra clarividencia, como todos los viernes. Os espero la próxima semana. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Adiós. Igualmente. Hasta luego, gracias. 12:44.